Dios, hermano, bendiciones a todos. Y ya, te está yendo el año, hermanos, unas semanas más, ¿verdad? Y se fue el año, gracias a Dios. Este año, ¿verdad? De los más terribles, hermano, que se ha vivido en la historia, ¿verdad? Por este asunto del coronavirus. Para mucha gente, el año más terrible, ¿verdad? Y pues, esperemos que se encuentre una cura pronto para este problema, ¿verdad? De este virus, porque pues, mucha gente sigue muriendo, ya se está rompiendo el récord de gente muerta, ¿verdad? 2,000 muertos o más por día. Creo que uno de estos días hubo 2,600 muertos, algo así en un día. Es demasiado, hermanos, y pues Dios nos cuide y sigamos orando, hermanos, por este planeta, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de por qué y a veces cómo este tipo de cosas vienen, pero vamos a hablar hoy acerca de una nueva creación, ¿verdad? Y no me admiro, antes sí, ¿verdad? Pero ahorita ya no me admiro cuando veo que algunos hermanos, ¿verdad? O a veces yo hablamos los mismos, oran las mismas cosas que yo voy a compartir, o a veces yo oro, alguien más, pues el hermano de la alabanza, ¿verdad? Comparten lo mismo que se va a compartir, y eso quiere decir, hermano, pues que el Espíritu Santo tiene el control, ¿verdad? Y es hermoso saber que Dios pues está respaldando su palabra. Y hace poco yo estaba leyendo una cita bíblica acerca de Judas. Decía que Judas, creo que leí, ¿verdad?, que Judas iba a entregar a Jesús, y me dijo un jovencito, una persona me dijo, oye, cuando tú leíste la cita de que Jesús traicionó al Señor, Judas, ¿verdad? Perdón, Judas traicionó a Jesús, yo abrí mi Biblia, la abrí, y cuando la abrí puse mis ojos en un versículo, y fue el versículo que inmediatamente tú comenzaste a leer. Y dijo, ¿qué casualidad? ¿Es casualidad o qué? Y yo le dije, pues ahí tú velo, ¿verdad? Y analízalo. Porque yo creo, hermanos, que no hay casualidades, ¿verdad? Un libro de 1,000 y tantas páginas, ¿verdad? 2,000 páginas, ¿cuántas tiene su Biblia? Pero son muchísimas, tantos miles de versículos, que la persona abra el versículo exactamente que se le va a leer. Yo no creo que sea coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, pues hoy vamos a ver una palabra, una nueva creación. Nacemos con una naturaleza caída, muerta espiritualmente, ¿verdad? Lejos de Dios, opuesta a Dios, enemiga de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de poder estar aquí. Es una bendición que tú nos has concedido, el poder reunirnos, el poder escucharte, Señor, el poder tomar un tiempo de nuestra vida. Es la más grande bendición que podemos tener en este tiempo, Señor. Mira que nos ha querido ser quitada esa bendición de reunirnos, Señor, como hermanos. No permitas, Señor. Te pedimos que traigas una cura para este mal que está hoy en día, Señor, y abre nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, decía yo que nacemos con una naturaleza caída, ¿verdad? Dice ahí Romanos 3:23, y vamos ahí a Romanos 3:23 inmediatamente. Vamos a ver lo que nos dice Romanos acerca de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y son Romanos, hermanos, es una de las palabras pues que más le abre el entendimiento a uno como cristiano, ¿verdad? Porque una persona que no conoce a Dios tal vez no lo entendería, ¿verdad? O lo que puede entender, pero no como ya una persona que tiene abierto el entendimiento, que somos los hijos de Dios. Y vamos a ver en qué situación nace, ¿verdad?, el ser humano, la humanidad. Entonces decíamos ahí que es Romanos 3:23. Dice así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos pecaron, hermano? Todos, ¿verdad? Aquí pecó Adán, pecó Eva, pecó Moisés, pecó Abraham, pecó Juan, pecó Lucas, ¿verdad? El único que no pecó fue nuestro Señor, el poderoso Dios hecho hombre, Jesucristo. Luego dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí dice, hermanos, ¿verdad? Que todos, ¿verdad?, estamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios, o todos, hermanos, estamos sacados, ¿verdad?, de una relación personal con Dios y de su reino, ¿verdad?, de su reino del cielo, de su justicia. Entonces, al nacer con esta naturaleza pecadora, amamos lo malo, ¿verdad? Amamos lo malo y odiamos lo bueno. Y usted dirá, no, pues yo no creo que la gente odie lo bueno y llame lo malo. Pues aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Nos podemos ir ahí a Romanos 1 y ahí dice, ¿verdad?, que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Aún las obras buenas que hace son para su propio beneficio, y ahí está el mal del hombre, ¿verdad? Siempre el hombre, aún lo bueno que hace, es para el beneficio de él. Y cuando nosotros entramos en una dimensión diferente que es en Cristo, todo lo hacemos para la obra de Dios, o deberemos de hacerlo para la honra y gloria de Dios, perdón. Entonces, vamos a ir a Romanos 1:18, vamos atrásito para ver qué es lo que nos dice. Romanos 1:18. ¿Verdad? Porque esto es mucho, hermanos, sobre todo para los jovencitos, ¿verdad? Que entiendan y comprendan, ¿verdad?, que no hay ninguna persona buena en este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que los niños, por cuando no tienen una conciencia de maldad y de pecado, ellos sí son salvos, ¿verdad? Ellos si mueren, ¿verdad?, con una inocencia en la cual Cristo, ¿verdad?, de todos modos les da la salvación, ¿no? Tampoco no es una salvación que ellos dan, Cristo también se las imputa, se las da. Dice ahí en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de animales de cuatro patas, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí vemos, hermanos, la naturaleza, ¿verdad?, humana, una naturaleza inclinada al pecado, que ama, que es eso, hermano,
Su naturaleza total es inclinada hacia la maldad, ¿verdad? Entonces dice aquí que la ira de Dios, hermanos, dice ahí en el 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia. Así es, hermano, la ira de Dios se revela, ¿verdad? Se revela contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad, ¿verdad? Hay gente que detiene con injusticia la verdad. Dice aquí que detienen, ¿verdad? Esta gente malvada, detienen con injusticia la verdad. No sé si ustedes se acuerdan, hermano, el hermano oraba acerca de que somos una nueva creación, ¿verdad? En el principio somos una nueva creación, somos una nueva criatura, y de eso se trata esta palabra, somos una nueva creación, ¿verdad? Y yo seguido hablo con mis hijos, ¿verdad? Y trato de decirles quién era yo. Un poquito no de su mamá, quién era su mamá, porque cada quien habla de lo suyo, ¿verdad? Si yo hablo de lo de ella, pues se ofende, ¿verdad? Y si ella habla de lo mío, pues a lo mejor pudiera ofenderme, pero es necesario, hermano, que nosotros hablemos con nuestros hijos cuando nosotros vivíamos en Egipto. ¿Qué es lo que hacíamos en Egipto para que ellos no regresen a ese Egipto? No, pero qué vergonzoso. Claro, hay cosas que usted no debe de hablar, ¿verdad? Pero sí explicarle a su hijo que usted, ¿verdad?, era una persona que estaba, ¿verdad?, con pecados, con situaciones difíciles. Y alguna vez dice, no, ¿cómo crees que le voy a decir eso? No, después, ¿qué va a decir de mí? No, que, hermanos, es necesario que lo hagamos con vergüenza, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, con un propósito de decirles, mira, nunca vayas a caer tú en esto. Y esto te puede pasar, sobre todo, agarra, hermano, para decirle, esto te puede pasar si tú te alejas de Dios. Si tú te alejas de Dios, en esto puedes terminar en lo que era yo. Y mira, ahora soy una nueva creación, Dios me sacó de esa situación. Yo ya no hago esto, ya no hago aquello, ya no hago el otro, porque Dios me sacó, me arrebató, dice la palabra que nos sacó, ¿verdad?, con mano poderosa de Egipto. Que Egipto, hermano, es el mundo donde nosotros vivimos en el pecado y en la maldad, ¿verdad? Entonces hay gente, hermano, precisamente que con pecado, con injusticia y maldad detienen la verdad, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que se resisten a Dios con su pecado, se resisten totalmente a toda, ¿verdad?, a toda cosa que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Entonces Dios da la evidencia, hermanos, por medio, dice aquí, ellos detienen con injusticia la verdad, pero dice aquí en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ¿verdad?, omnipotente, todo eso se hace claramente visible ¿con qué? Con la creación. Dice que la tierra, ¿verdad?, la tierra, el cielo, dan testimonio de Él. Así que a veces nuestros hijos, ¿verdad?, o uno cuando iba a la escuela, llega uno a pasar, ¿verdad?, por esas clases de que venimos del mono, ¿verdad?, de que venimos del chango, y de que algunos andan por ahí que venimos de los extraterrestres, ¿verdad? Otros dicen que no hay Dios, ¿verdad?, que venimos de la bacteria, que todo se formó solito de una bacteria y empezó a darse la vida por sí sola. Y no, la palabra de Dios dice que todo lo que hay da testimonio de que hay un Dios, ¿verdad? Y se cuenta, hermano, bueno, no se cuenta, se dice que hace mucho tiempo, hermano, cuando recién el hombre, después de que el hombre cayó, pasaron muchos años sin que el hombre adorara ídolos, ¿verdad? Los ídolos, las religiones y todo eso son invención de hombres, ¿verdad? ¿Quién habrá inventado, hermano, la religión ¿cómo se llama esta de Buda? ¿Alguien sabe? Tiene su historia. Hay una persona que inventó esa religión de Buda. ¿Quién inventó la religión ¿cómo se llama?, de los mormones? Todos sabemos quién la inventó. ¿Quién inventó los testigos de Jehová? Ahí está, si usted busca quién inventó. ¿Quién creó, hermano, esta religión de los islámicos? Ahí está también quién la creó, ¿cómo se llama? Mohamed, el profeta Mohamed, ¿verdad? Él creó esa religión. ¿Quién creó el catolicismo, hermano? También ahí está en la historia, Constantino. Constantino él la creó esa religión, no es una religión que siempre ha estado, él la creó. Entonces, el hombre, hermano, siempre se ha encargado
de adorar, ¿verdad?, animales, al mismo hombre, o hacerse invenciones, ¿verdad?, de dioses, ¿verdad?, de dioses que no son dioses, dioses con D chiquita, ¿verdad? Entonces el hombre, ¿verdad?, siempre busca respuestas, ¿verdad?, del por qué y para qué de su vida. Uno dice, bueno, ¿qué hago aquí? Bueno, ¿de dónde? Yo me preguntaba cuando no conocía nada de Dios, tenía como unos, me acuerdo cuando un día a los 11, 12 años, de repente me llegó una así, mi cabeza se hizo así como un boom, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, pues ¿de dónde venimos todos? Pero ¿de dónde salió todo? ¿Pero cómo se creó? Y luego dije un día, bueno, pero si hay un Dios, ¿quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Y todo eso, wow, yo estaba así, pero asombrado, ¿verdad?, de esas preguntas, y todos nos las hacemos algún día. Por eso el hombre, al buscar la respuesta de, bueno, ¿de dónde venimos? El hombre, ¿verdad?, empieza a imaginar qué pasa con los egipcios, o qué sucedió y qué sigue sucediendo hoy en día. Los egipcios tenían un montón de dioses. Se dice que no sé qué religión, hermano, creo que en la India tiene miles o millones de dioses. Yo creo que entonces cada quien se hace su propio dios allá, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que nace enanitos, chiquititos, ¿verdad? Gente enanita, ellos están considerados como dioses. La gente los viste, les ponen sus vestiduras especiales, los pasan por las calles, ¿verdad? Les dan dinero, los mantiene la gente, ¿verdad? También mantienen, hermano, a los monos. Hay santuarios de los monos. Las ratas, sí, un santuario de ratas, hermano, asquerosísimo, ¿verdad? Entonces el hombre, hermano, dice aquí que da la gloria a todo menos a Dios. Pero dice la palabra que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa, porque dice que la tierra y el universo y toda la creación da testimonio de que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios tiene variantes, hermano, ¿verdad? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira, hermano, de Dios tiene varias variantes. La ira eterna, que es el lago de fuego, ¿verdad? Dios está enojado, hermano. Dios está airado porque el hombre lo ha hecho a un lado. Y mucha gente se pregunta hoy en día, bueno, y toda la vida se ha preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con mi abuelito que no escuchó de Jesucristo? ¿Qué va a pasar con mi bisabuelo que no escuchó nunca de la salvación acerca de Jesucristo? Sería una injusticia de Dios que lo mandara al infierno. No, hermano, aquí nos está diciendo la respuesta. Dice que aquí, ¿verdad?, hay un testimonio de que hay un Dios que creó todo. Hay testimonio, aunque mi abuelo no haya escuchado de Jesucristo, hay un testimonio de que hay un creador, aunque mi tatarabuelo, ¿verdad?, desde los aztecas o no sé qué hayan sido nuestros antepasados, ¿verdad? Pero sea quien haya sido, ellos saben que hay un Dios. El corazón, el entendimiento da un testimonio de que hay un Dios. Ellos no van a ser juzgados, hermano, conforme, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Van a ser juzgados conforme a sus hechos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermano, dice que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Entonces, aunque no hayan conocido de Dios, ¿verdad?, no tienen excusa, hermano. Ellos, la palabra lo dice, hermanos, van al lago de fuego. Todos nuestros antepasados que no escucharon de Cristo, no son salvos por medio de Cristo, van al lago de fuego, ¿verdad? Sin excepción, hermano. Por eso, sintámonos súper bendecidos, hermano. Veamos la riqueza que el Señor nos ha dado, el conocerlo en estos tiempos, en estos momentos, haber escuchado de Él, de entre millones y millones de seres humanos que hay en la tierra, hermano, que algunos lo han rechazado y otros nunca ni siquiera escucharon su nombre, ¿verdad? Entonces vemos que la ira de Dios se revela, hermanos, a través de su ira eterna, que es el lago de fuego, o la muerte eterna, ¿verdad? El día de la ira, ¿verdad?, el día que venga el Señor, dice que manifestará su ira, ¿verdad? También la ira de Dios, hermanos, se refleja con cataclismos, con pestes, con plagas, ¿verdad? ¿Usted cree que a través del coronavirus está la ira de Dios manifestándose? La Biblia dice que la ira de Dios se manifiesta, hermano, a través de la Biblia nos habla, ¿verdad?, que Dios en su ira, ¿verdad?, destruyó a quién? A Sodoma y a Gomorra, y destruyó a millones y millones de personas a través del diluvio, ¿verdad?
Y sí es cierto, hermano, le comentaba yo hace poco que este cataclismo que cayó ahí en estos países de allá de Asia, ¿verdad? Que fue en esos países, Tailandia, ¿verdad? Tailandia, en todos esos países cayó un tsunami, hermano, un tsunami de quién sabe cuántos metros de alto las olas, y mató, hermano, en un momento mató a 250,000 personas. Eso es lo que dice el gobierno de ese país, que fueron 250,000 personas, pero usted sabe que los gobiernos siempre bajan las cifras, ¿verdad? Se calcula posiblemente que fueron 400,000, 500,000 personas. Una ciudad, hermano, totalmente arrasada por las aguas, ¿verdad? ¿Usted cree que esto es una bendición de Dios? No, hermano, esto es la ira de Dios, ¿verdad? Y todo mal, hermano, que hay, sean plagas, enfermedades, cataclismos, cosas que suceden, hermano, todo esto, hermano, entra dentro de lo que es la ira de Dios, ¿verdad? Hay también ira de consecuencias, de siembra y cosecha, ¿verdad? También Dios, hermano, cuando nosotros estamos dale en el pecado, hermano, estamos peque, el Señor llega un momento, hermano, en que puede manifestar su ira santa en contra de nosotros y ponernos, hermano, en cuanto a los cristianos nos disciplina, pero, hermano, a los impíos a Él sí los castiga. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre la disciplina. Bueno, esto es amplio, ¿verdad? Es amplio porque la disciplina se puede decir que es un castigo, pero para el impío, hermano, es una reprensión total. Para el cristiano es una disciplina en amor. ¿Para qué, hermano? Pues para que seamos mejores. La palabra de Dios dice que todo obra para bien en los hijos de Dios. Hasta la peor cosa que le sucede, hermano, debe de obrar para bien en su vida. Cuando le pasa algo, inmediatamente usted, ¿qué hace? Recapacita. Dice, algo está mal, algo estoy haciendo. Bueno, al menos eso yo hago y todos debemos de hacer eso, analizarnos por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, y Dios lo usa para nuestro bien, para que nos santifique, ¿verdad? Para que nos consagremos a Él. Pero un mundano, ¿usted cree que le va mal y va a decir, bueno, pues qué querrá Dios? Muchos no, muchos les va mal. Pues fue la suerte, hermano, la vida es suerte. ¿Nunca escucharon eso? Es la suerte de la vida, hermano. ¿De qué? Soy salado, no, simplemente soy salado. Pues, son cosas que pasan. Cuando te pasa algo bueno, simplemente son cosas que pasan, que le pasan a todos, hermano. A todo el mundo, a todos nos pasan. Pues sí, hermano, pero siempre es bueno, hermano, comenzar por analizar y ver qué propósito, todo lo que a usted le pasa, tanto bueno como malo, tiene un propósito. Usted analice qué propósito y gloríe a Dios. ¿Qué propósito tiene Dios a través de esta enfermedad en mi vida? ¿Qué propósito tiene Dios a través de esta pérdida en mi vida? Ya perdí un carro. ¿Por qué está sucediendo esto, Señor? ¿Qué propósito hay? Porque Dios tiene un carro nuevo para ti, hermano. No es necesario eso, no. Todo, hermano, recordemos que los propósitos siempre son espirituales. O sea, ¿a dónde me quiere llevar Dios en mi relación con Él, en mi crecimiento, en mi madurez? ¿Verdad? Aquí dice, hermano, que la gente, por estar en oposición directa a Dios, hermano, y es una oposición que es digna de muerte. También ahí está la ira del abandono, hermano. La ira del abandono es la peor ira que puede haber, hermano. Es la peor ira que hay. La ira que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y aún, hermano, la pueden tener nuestros hijos o aún nosotros. La ira del abandono es dejar que la gente se desenfrene y se entregue a sus pecados, ¿verdad? Cuando una persona está testaruda en su pecado, Dios la deja, pero Dios en su momento la va a disciplinar. Y la palabra de Dios nos dice, cuando disciplina con vara, hermano, y la vara inclusive puede llegar a ser la muerte, ¿verdad? Esa vara de disciplina puede llegar, hermano, a hacer cortarnos la vida. Y les que por ahí, no es esas cosas en la iglesia, que Dios castiga, que Dios disciplina, porque eso no jala gente, hermano. Aquí decía mucha gente, hermano, pero una predicadora. No, dice, tú debes de presentar el evangelio en la iglesia como unas fresas con crema, como un pastel que cuando venga la gente lo disfrute, le guste, lo apetezca. Dice, pero eso de que castigo y que pecado, eso hay que dejarlo afuera, porque nunca vamos a lograr los números que anhelamos, que
queremos hacer un impacto en la ciudad, pero con esas predicaciones nunca lo vamos a lograr. ¿Usted cree que eso es bíblico, hermano? Y así están muchísimas, hermano, muchísimas concilios, ¿no? Iglesias, concilios enteros que tienen eso, hermano, como su base de predicación en sus iglesias, ¿verdad? Pero no, hermano, aquí en la iglesia se debe de hablar la verdad, ¿verdad? Se debe hablar, ¿para qué, hermano? Por amor a la gente, para que la gente no esté engañada, para que la gente no esté caminando, ¿verdad? Hacia el agujero, hermano, en pocas palabras, hacia el agujero. Ese es el asunto. Dice ahí en Romanos 1:32, vamos a ver Romanos 1:32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Hermano, el impío dice la palabra que es digno de muerte. ¿Qué quiere decir que es digno de muerte? ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Dice la gente, una vez decía una persona, yo no pido más de lo que me merezco, solamente lo que me merezco. O sea, como diciendo, no, pues yo soy una persona, ¿verdad?, que la verdad me lo merezco. Y a veces así es uno. Aún uno como cristiano, ¿verdad?, hemos visto que ¿qué merecemos? No merecemos nada, hermanos. Porque aunque somos salvados por la sangre de Cristo, seguimos pecando, ¿verdad? Seguimos pecando y seguimos pecando. Entonces, aquí, hermano, lo único que merece algo es Dios. Pero dice aquí que el impío, hermano, lo único que merece, ¿verdad?, y de qué es digno es de la muerte. Pero Dios, en su gracia y en su benignidad y longanimidad quiere decir extrema, o sea, una misericordia que dura mucho tiempo, hermanos. Entonces Dios permite que mucha gente disfrute, goce, ¿verdad? Y en esto, en cuanto a la ira del abandono, hermano, es terrible, sobre todo para los seres cercanos a nosotros. Ver cuando uno de nuestros hijos se empieza a apartar de Dios, y uno le dice, no te apartes, mira que el Señor, y mira que el otro, no me digas nada, no me digas nada. Pero uno ve, hermanos, cómo, ¿verdad?, empieza a llegar la ira de Dios, hermano. Vimos que cuando una persona se aparta de Dios, ¿es qué? Es ira de Dios. Cuando yo veo un hermano o una persona que se está alejando de Dios, es que la ira de Dios está sobre ella. Y eso es, hermanos, es peligrosísimo, porque estamos hablando, hermano, no solamente de su vida aquí en la tierra, sino sobre todo de su vida eterna, ¿verdad? Y cuando el abandono del Señor llega a una persona, hermanos, esa persona se puede entregar a los peores vicios, se puede entregar a los peores pecados. ¿Usted ha escuchado de cristianos, hermano, que han abandonado a Dios y terminan siendo peor que como eran antes? Yo he escuchado, hermano, de gente que dice, oye, que fulano iba a la iglesia, mira, y ahora ya están de acá. Oye, yo he escuchado testimonios, hermano, de hijos de pastores, hijos de cristianos, de mujeres que iban a la iglesia de pequeñas y se entregaron a la prostitución, de hombres hijos de cristianos que se metieron al narco y totalmente se entregaron al desempleo, hermanos. Bueno, eso es el abandono del Señor. Pero cuando usted está en la iglesia, hermano, quiere decir que usted sigue, hermano, estando, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor. Bueno, no al abandono del Señor, sino que el Señor sigue tratando con usted, y cuando le vaya mal, y cuando tenga enfermedad, y cuando pase, dele gracias a Dios, porque el Señor no lo ha abandonado, porque el Señor lo tiene, ¿verdad?, todavía en su mano. Entonces vemos que en esta gente, hermanos, nunca ha habido ignorancia o falta de entendimiento, ¿verdad? El corazón sabe que hay un Dios y se revela de manera necia y evidente, ¿verdad? La gente sabe, hermanos, que hay un Dios. Toda la gente sabe, no hay excusa. El chino, aunque nunca ha escuchado de Dios, él sabe que hay un Dios. Porque ¿quién le da testimonio? La naturaleza le da testimonio. El cielo, el universo, toda la creación da testimonio. Entonces nadie tiene excusa, dice la Biblia. Todo el mundo sabe en su corazón y en su mente y en su interior. Yo no lo estoy diciendo, hermanos. Aquí dice Dios que Él sabe, que todos saben que Él existe. Aunque no conocen su nombre, aunque no saben su nombre
pero todo el mundo sabe que hay un creador. Aunque digan, es que los extraterrestres, no, todo el mundo sabe que hay un creador, y aquí nos lo dice en la Biblia. Entonces, cuando se revelan, hermanos, se revelan, aquí dice exactamente con eso, hermano, de una manera necia y evidente. No lo hacen con una ignorancia, no, pues peco porque de plano no sube, no. Siempre se sabe, hermano, que hay maldad en el corazón. Vamos a ir a Romanos 2, pónganse a mirar. Sí, el Romanos, no esta cita. Vamos a 2 de Corintios, hermano, 2:14. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como decíamos ahorita, hermanos, vivamos en una obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, ya no somos lo que éramos antes. Dios nos ha sacado, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz. Dios nos ha dado vida, dice, juntamente con Cristo. Y decimos ahí 2 de Corintios 2:14. Capítulo 2, versículo 14. Ok, sí, capítulo 2. Okay. Bueno, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor para vida. Y para estas cosas tiene suficiente, pues no somos como muchos que vengan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así es, hermano. Dice, nosotros somos, dice siempre, nosotros siempre tenemos que estar, hermano, caminando bajo la voluntad del Señor, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No nos podemos quedar como antes, ¿verdad? Como le dije, hermano, yo tenía un montón de pecados. Algunos, como le he dicho, algunos nunca les voy a decir, nunca se les va a mencionar a nadie. Eso es algo entre Dios y yo. Usted tiene pecados, hermano, que ni sería bueno que se los dijera a nadie, ¿verdad? Que se los comentara a nadie, porque eso es entre Dios y usted, y nadie tiene por qué saber a veces las cosas, ¿verdad? Que pasan en uno. ¿Por qué, hermano? Porque a veces la gente no es que, ay, no, pues ¿por qué no lo voy a decir? ¿Sabe por qué a veces no es bueno comentar pecados, hermano? A veces porque hay gente que no lo va a entender, hay gente que no lo va a comprender, hay gente que lo va a juzgar, ¿verdad? Pero hay alguien que nos comprende y nos entiende. ¿Quién es esa persona, hermanos? Es Dios. Pero no le estoy diciendo que le dé santo y seña de todo lo que hizo estando usted en el mundo a sus hijos, pero que sí le diga, mira, yo tomaba, yo desobedecía a Dios, me iba muy mal, o me iba muy bien, pero no sabía que iba al lago de fuego. Yo no quiero que vayas ahí. Me iba bien en la vida, pero aquí, hermano, siempre testificarles acerca de que hay un Dios, que un día, hermano, vamos a dar cuenta. Porque ¿qué pasa, hermano, con esa persona que le va bien, que todo le va bien, que todo le brilla? Pues esa persona, hermano, pues vive para sí, vive en su yo, ¿verdad? Y eso, hermano, es lo que le encanta a la gente hoy en día. Por eso le decía yo que la iglesia, hermano, debe de ser cristocéntrica. Mas, sin embargo, las iglesias se dicen cristocéntricas, pero nada tienen de cristocéntricas. Son iglesias, hermano, hombrecéntricas. Y si nosotros le compartimos a la gente con un evangelio hombrecéntrico, les va a encantar, les va a gustar. ¿Cuál es el evangelio hombrecéntrico? El hombre, todo tú. Mira, tú eres un triunfador, tú eres un ganador, tú no debes de vivir en el suelo, tú estás para grandes cosas, tú tienes que ser un triunfador. Mira, tú lo puedes. Mira, despójate de las críticas, despójate de todo aquello que. ¿Verdad? Y a la gente le gusta eso, hermano, le encanta. La gente, sí puedo, yo lo puedo. Pero ¿de quién están hablando todo el tiempo? Del hombre, siempre del hombre. Ustedes se cuenta, hermano, las iglesias
con ese tipo de predicación que casi son el 80% de las iglesias hoy en día, hermano, y está el evangelio presente con tú puedes, tú va adelante, y tú decreta, y tú declara, y tú eres un rey, y tú eres un vencedor, y aquí está la lamparita mágica que te va a dar todo, y es Cristo Jesús, todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas. Y vemos una iglesia, hermanos, totalmente, decía el hermano, fuera de Dios, fuera y alejada de Dios. Así que vamos a seguir hablando de estas cosas, hermanos, y a la gente que le compartamos, pues también, ¿verdad? Es un evangelio difícil, ¿verdad? A la gente no le vamos a presentar un pastelito necesariamente, pues sí tratamos de bajarle, ¿verdad? Unas rayitas ahí un poquito a la fuerza, ¿verdad? Que no le vamos a llegar a la gente con romanos, ¿verdad? A veces necesariamente, aunque algunas veces gente sí lo acepta, hermanos. Pero pues si siempre llegas y le dices a la gente, no, que mira que Dios te ama y tú eres el centro, y mira que ándale, dale una chance, hermano, por favor, dale una chance a la gente, hermano. Hay gente que ni siquiera saben, ¿verdad? Yo escuché a un pastor que dijo que hoy en muchas iglesias, hermano, la gente se dice que es salva sin saber que son pecadores. Se creen salvos, pero nunca se les ha hablado de su pecado. Sí, mira, tú eres un hijo de Dios y tú aquí estás, y no, hermano, son mentiras, ¿verdad? Que se le dicen a la gente. Entonces nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nosotros somos un olor grato de Cristo, ¿verdad? Ciertamente dice a los que se salvan, olor grato a los que se salvan, pero a los que se pierden, olor de muerte. Usted sabe, hermano, que para los que están llamados a salvación, nosotros somos agradables. Somos agradables, somos bienvenidos en sus casas, somos bendecidos por ellos. Pero para la mayoría de la gente, hermano, somos olor a muerte. No, ellos no nos quieren, ellos no nos aceptan. Ellos nos odian, el mundo nos odia, hermano. Y aunque hay iglesias, estas iglesias, ¿cómo se llaman? Iglesias comunitarias, que vamos a hacer una mejor comunidad y vamos a que la gente ame a la iglesia, que ame a Cristo por medio de hacer. La gente no llega a eso, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que la gente odia, ¿verdad?, a Cristo. La gente, hermano, odia a los hijos de Dios. ¿Y por qué los odia, hermano? Porque dice la palabra de Dios que nosotros hablamos de sus obras, que sus obras son malas. ¿Qué es lo que más le molesta a una persona, hermano? Usted dígale a alguien, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y qué le va a decir la persona? Usted critique a alguien o juzgue a alguien, o dígale, o no juzgue, usted dígale a una persona, oye, estás mal en esto, ¿qué le va a decir la persona? Ese no es tu asunto, mira, no te metas en mi vida. Mira, tú ve y arregla tus asuntos y déjame en paz. Aún como cristiano, no es difícil que venga alguien y nos diga, oye, hermano, así, ¿qué pasó? Pues, ¿quién eres tú? ¿Y por qué me estás diciendo? Tú también eres igual. Tú también, mira, tú eres igual. Oye, no llegues tarde a la iglesia, oye, no llegues. ¿Y tú qué? También llegas bien tarde todo el tiempo, me estás ahí regañando. Oye, que no se hacen disciplinados. ¿Qué me estás diciendo si eres igual? Oye, ya me dijeron que hablas malas palabras. Ay, ¿tú qué? Ya me dijeron que tú andas robando. ¿Y a poco no? Siempre se defiende uno, hermano. Y cosas así. Entonces, para el mundo, hermano, nosotros somos olor de muerte. Ellos no aman, hermano, no aman.